Black Swan, o Cisne Negro para los que no somos tan cool and trendy, es una obra que encapsula la obsesión por la perfección. En esta intensa y psicológica película, el papel de Nina, que es interpretado por Natalie Portman de manera magistral, encarna el personaje de una chica que es bailarina de ballet y acaba siendo consumida por su deseo de ser perfecta. El culmen de la película ocurre con una escena en la que Nina se encuentra encima del escenario y acaba convirtiéndose en un cisne negro. Nina baila sobre el escenario con una precisión y una intensidad que resultan sobrenaturales. Se acaba convirtiendo en el personaje, abandonando así su propia identidad. La escena es una mezcla entre horror y belleza, y a su vez es una representación muy fidedigna de lo que le puede pasar a una persona que tiene un trastorno de anorexia nerviosa. Cómo el trastorno se va apoderando de toda la vida de la persona, haciendo que pierda sus valores, sus deseos, y que lo único importante sea alcanzar esa perfección que en este caso te lo va a dar el control de la alimentación. Mi nombre es Alejandro Vera, soy psicólogo general sanitario y técnico en nutrición y dietética, y también soy especialista en TCA. Llevo varios años trabajando con personas con problemas de alimentación y esto me ha permitido poder acceder a su mundo interno. También entender que los problemas de alimentación van muchísimo más allá de lo que sería la comida y la imagen corporal. Quedarnos en esto es simplificar mucho la movida. Así que en esta masterclass vamos a ver un concepto que es bastante complicado de entender, pero que es muy importante si queremos entender la psicología y los conflictos emocionales que hay detrás de una persona que tiene un trastorno de anorexia nerviosa. Antes de nada, vamos a poner en contexto el problema del que vamos a hablar hoy. La anorexia nerviosa es el trastorno mental con una mayor tasa de mortalidad, así que no estamos hablando precisamente de un problema menor ni algo que sea moco de pavo. Si nos quedamos en la superficie de este trastorno, lo que solemos ver de manera general son casos de personas que han perdido peso de manera sustancial y que luego han desarrollado un miedo intenso a volver a recuperarlo y a engordar, además de una preocupación constante por la imagen corporal. Existen dos tipos de anorexia nerviosa en principio, la anorexia de tipo restrictivo y la anorexia de tipo purgativo o compulsivo. En la anorexia restrictiva, la persona va a recurrir a elementos como la restricción alimentaria y el ejercicio físico intenso para bajar de peso y adelgazar. Mientras que en la anorexia de tipo purgativa o compulsiva, además, la persona también va a recurrir al uso de diuréticos o laxantes u otro tipo de purgas después de las ingestas para deshacer la ingesta realizada. Sin embargo, y como te decía antes, entender este problema psicológico como meramente una relación disfuncional con el cuerpo o con la alimentación es quedarnos muy cortos. Existen complicados laberintos psicológicos que son los que hacen que una persona llegue a vestirse con el traje de la anorexia. Uno de estos laberintos o factores de riesgo que podrían precipitar que una persona debute con un trastorno de anorexia se ha teorizado que podría tener que ver con el concepto de identidad. De hecho, se ha planteado la hipótesis de que la identidad ocupa un rol central en la etiología de este trastorno. En la actualidad existen muchas investigaciones que relacionan otros constructos psicológicos, como puede ser la autoestima o el perfeccionismo, con el trastorno de anorexia nerviosa. Sin embargo, encontramos muy poca bibliografía científica que empareje el tema de la identidad con la anorexia. Y es que, aunque se piensa que es un elemento central del trastorno, como he dicho antes, lo cierto es que es un tema bastante controvertido y delicado y por eso no hay tanta evidencia. El constructo de identidad es bastante complejo y dar una definición universal que nos valga a todos resulta algo esquivo. Dicho de otra manera, que no tenemos al 100% claro de qué hablamos cuando hablamos de identidad. A menudo utilizamos diferentes conceptos de manera indiscriminada para referirnos a ella. Pues identidad personal, identidad propia, autoconcepto, sentido de uno mismo. Y muchas veces los estudios que hay sobre este tema no diferencian entre ellos, haciendo alusión a todo como si fuera lo mismo. Como es bastante fácil perderse con todo esto, vamos a intentar simplificar el tema y entender la identidad desde dos ángulos principales. Por un lado tenemos la conciencia de uno mismo, que incluye sentimientos como la coherencia, la claridad y la continuidad. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una paciente que tuve que ella siempre se había definido como una persona monógama y tradicional. Sin embargo, conoció una pareja con la que empezó a experimentar diferentes tipos de relaciones. Esto, en cierto modo, le supuso una crisis de identidad y un duelo de identidad, porque estaba haciendo cosas con las que sentía que no eran propias de ella. Su yo estaba experimentando una incoherencia respecto a sus valores y lo que ella pensaba de sí misma que quería y deseaba. Estoy seguro que te has encontrado muchos casos de este tipo o similar en consulta. Incluso a ti mismo o a ti misma te podría pasar si, por ejemplo, defines gran parte de tu identidad por tu labor profesional como psicólogo o psicóloga. Imagina que el día de mañana te das cuenta que realmente esta profesión no te gusta, no la quieres realizar. Eso podría ser un ataque a tu identidad, a tu sentimiento de coherencia y lo que tú pensabas que eras y que ibas a ser siempre.
El otro ángulo de la identidad del que te hablaba antes tiene que ver con lo que nos diferencia del resto. Por eso desde pequeños es una necesidad básica de apego el sentirnos únicos, eso que nos hace únicos y diferentes de los demás. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era muy pequeño me decían que yo era muy maduro para la edad que tenía en comparación con el resto de chavales de mi misma clase. Eso me diferenciaba, me daba un sentido de identidad en base a esa madurez, adultez o como lo quieras llamar. Bien, pues esta es una de las carencias más habituales que encontramos en las biografías de las personas que han tenido anorexia nerviosa. Da la sensación como si nunca hubieran destacado en nada ni han sido caracterizados por nada en especial. No se han sentido especiales ni únicos por algo. La investigación sobre identidad y psicopatología en términos más amplios se remonta al 1968 y al autor Erik Erikson, quien formuló la teoría de la formación de la identidad. En el 1950, Erikson comienza a formular algunos conceptos que hoy día seguimos utilizando, como son el de identidad normal del yo, crisis de identidad y la difusión de la identidad. El autor teorizaba que estos conceptos van a ser fundamentales durante la adolescencia y van a determinar el desarrollo de una personalidad normal o un trastorno grave de la personalidad. Esta parte del taller es un poquito más densa porque tenemos que profundizar en el concepto de identidad para entenderlo bien, pero más tarde lo vamos a vincular con la anorexia y ya verás cómo tiene muchísimo sentido. El concepto de identidad normal del yo va a tener mucho que ver con estos dos ángulos que hemos visto anteriormente, con la conciencia de uno mismo y el sentimiento de unicidad o de diferencia. Y esto a su vez va a tener mucho que ver con nuestras relaciones de apego, en el sentido de que si desde pequeño nos han contado cómo somos, qué nos caracteriza y también qué nos diferencia, podremos ir construyendo esa identidad donde nos narramos y nos relatamos cómo somos, quiénes somos, qué queremos y demás cosas. Es muy frecuente que la adolescencia se caracterice por una crisis vital, porque hasta el momento nuestra identidad se ha ido forjando por lo que nuestros progenitores, nuestros referentes principales, nos han dicho que somos y las expectativas que tenían sobre nosotros. Si, por ejemplo, a mí me han dicho desde pequeño que soy una persona muy obediente y con un comportamiento muy bueno, es posible que de repente llegue la adolescencia y quiera poner a prueba los límites. Eso puede suponer un choque en mi identidad en la que yo tenga que redefinir si realmente soy obediente o soy un rebelde. Y como eso, tantas otras cosas. Es un proceso, como he dicho, de diferenciación donde construimos nuestras ideologías políticas, donde empezamos a desarrollar nuestros propios gustos musicales, pertenecer a determinados tipos de grupos, incluso el desarrollo psicosexual. ¿Esto quiere decir que antes de la adolescencia no hay identidad? Pues yo diría que no, que la identidad se construye desde que somos muy pequeños. Lo que pasa es que es una especie de identidad guiada, nos vamos definiendo por lo que nos dicen que somos. Mientras que en la adolescencia es un periodo donde intentamos redescubrirnos, incluso en oposición, para poder definir quiénes somos. Esta exploración activa de la identidad, que a veces puede ser un tanto errática durante la adolescencia, es precisamente lo que permite que las personas podamos construir un yo unificado que quizás era un poco dispar en los primeros años de vida. Por ejemplo, lo que te he dicho antes, si yo soy una persona considerada obediente, pero también tengo ese punto rebelde, puedo integrar en mí esas ambigüedades o esas ambivalencias para poder construir un sentimiento de identidad coherente con el que yo me sienta identificado. Esa búsqueda de identidad a veces ocurre mediante ensayo y error y puede llegar a ser muy caótica, por eso la adolescencia realmente es una época bonita porque tiene muchas cosas chulas, pero también de muchas dudas y de muchísima inseguridad. Yo tengo una teoría, y quizás no sea del todo mía, y lo he leído por ahí en algún otro sitio, pero se basa en mi trabajo con personas con anorexia nerviosa. Revisando sus historias de vida hay un patrón que se repite, y son casos de personas que desde pequeñas se han sentido vacías, que se han sentido indiferenciadas, que nada les hacía ser particularmente especiales o que algo les caracterizaba o llenaba por dentro. Y la anorexia ha conseguido cumplir esa función, una función de diferenciación. Algo que les daba una entidad, un propósito e incluso en torno a lo que organizar valores y capacidades personales. Por eso siempre digo que la anorexia es un intento de solución desadaptativo porque genera muchísimo sufrimiento, pero que en el fondo es eso, un intento de solución de la persona para sentirse bien consigo misma, y muchas veces más allá del cuerpo y de la alimentación. Hemos hablado de la identidad normal del yo, de la crisis de identidad y nos faltaría la difusión de la identidad. Erikson definió la difusión de la identidad como la pérdida o la ausencia de la capacidad para autodefinirnos, de manera que no sabríamos qué valores tenemos, qué es lo que queremos en la vida, incluso nos afectaría a espacios relacionales o momentos de intimidad con otras personas. Esto nos llevaría a experimentar grandes sentimientos de vacío, a no tener claro quiénes somos o incluso como si hubiera partes distintas dentro de nosotros, y estoy seguro que esto ya te va sonando sobre algo.
Hoy día, la difusión de la identidad es un síntoma más popularmente conocido como alteración de la identidad, uno de los síntomas más característicos del trastorno límite de personalidad. La alteración de la identidad es un síntoma que genera muchísimo sufrimiento en las personas que lo poseen, porque genera percepciones inconsistentes de uno mismo y también límites poco claros entre el yo y el tú. Una percepción inconsistente de mí mismo podría ser que ante una misma situación en un momento reacciono de una manera y al otro de la otra. Un día puedo estar contento, otro día puedo estar triste, un día puedo desearte y otro día puedo no quererte ni ver. Esa volatilidad en la identidad hace que la persona sienta que vive de manera un poco fragmentada, como si tuviera partes contradictorias dentro de sí que actúan de manera indistinta en diferentes momentos. Es lo que en psicología se llaman los estados del yo, tan frecuentes en el trastorno límite de personalidad. La diferencia con un trastorno disociativo de la identidad es que en el trastorno disociativo estas partes no se comunican o no estarían nada integradas, serían independientes, mientras que en el trastorno límite la persona sí que percibe esas partes como partes de sí mismo, pero son partes que pueden ser caóticas y que funcionan, digamos, sin cierto orden ni director de orquesta. El objetivo de este taller no es ni mucho menos profundizar en el trastorno límite de personalidad o en los trastornos disociativos, que en cierto modo tienen una estrecha relación en muchas ocasiones con el trastorno de anorexia, pero sí que es muy importante entender lo fundamental que es la identidad para la regulación emocional. La identidad es lo que nos da orden, lo que nos da coherencia y lo que hace de algún modo que yo reaccione de una manera que yo me pueda explicar, narrar y comprender y por eso no viva en caos absoluto. Cuando esta identidad está fragmentada, está repartida o simplemente no está construida, va a haber problemas de regulación emocional. Y ahí tiene mucho sentido que el trastorno de anorexia aparezca, porque es algo que nos va a dar control sobre algo que va a ser predecible y sobre lo que yo tengo acceso inmediato, que en este caso es la comida y el cuerpo. Hoy día existen numerosas investigaciones que han demostrado que los problemas de alteración de la identidad no solamente están presentes en el trastorno límite de personalidad. Yo creo que en la mayoría de casos de anorexia nerviosa están presentes. La persona antes del trastorno está intentando agarrarse a algo y está ciertamente desconectada de sí misma. En el momento en el que entra en contacto con el trastorno de anorexia, empieza a construirse en torno a ella. Existen varios argumentos teóricos que proponen precisamente esto, que la alteración de la identidad es el factor que precipita y mantiene el trastorno de anorexia. Por lo tanto, mientras no nos centremos en intervenir sobre esto, la persona puede comer, puede realizar ingestas, puede subir de peso, pero el funcionamiento va a seguir siendo el mismo porque no está solventando el problema de identidad. Algunos marcos teóricos proponen la idea de que precisamente estos problemas de alteración de la identidad son los que promueven la distorsión corporal, ya que si yo no tengo conciencia de mí mismo, tampoco tengo conciencia corporal. El cuerpo tiene mucho que ver con la identidad, y en esa falta de identidad corporal y de percepción corporal es donde tendrían cabida las distorsiones también. Si te soy sincero, esto es algo que yo no acabo de entender al 100% a lo que se refieren, pero aterrizándolo en mi experiencia profesional con personas que tienen problemas de anorexia nerviosa, sí que he visto que el tema de la identidad guarda una relación en la relación con el cuerpo. Los casos que he visto de anorexia nerviosa, si pienso en ellos, suelen ser casos de personas que están muy desconectados de sí mismos y de su parte emocional, que trabajan mucho sobre la superficie de las cosas y de los resultados, de la apariencia. Suelen relacionarse consigo mismos de una manera un poco instrumental y por tanto este es el trato que le dan al cuerpo. Como si fuera una estatua de mármol que ir puliendo, que ir trabajando, pero realmente no lo viven como algo de sí mismos, como algo integrados en su emocionalidad, en su afecto, en cómo se sienten, sino como te digo, más bien un objeto que trabajar y que pulir. Por eso digamos que no les cuesta hacerse daño, porque no lo viven como hacerse daño tan siquiera, simplemente lo ven como algo que se están trabajando para funcionar mejor o dar una mejor imagen. Aunque suene un poco extraño, la persona con anorexia nerviosa tiende a cosificarse a sí misma, utiliza su cuerpo como un instrumento. Existe muchísima bibliografía científica que relaciona los trastornos de alimentación con el trastorno de personalidad límite. Sin embargo, en mi experiencia es mucho más frecuente que estos rasgos de personalidad aparezcan en los trastornos de bulimia nerviosa, mientras que en los trastornos de anorexia nerviosa, sobre todo de tipo restrictivo, es más común los rasgos obsesivos. Sigue habiendo un sentimiento de vacío, sigue habiendo una alteración de la identidad. La diferencia está en que en el trastorno límite hay más caos y en la personalidad obsesiva hay más desconexión emocional. Además, la personalidad obsesiva tiene una mayor capacidad de racionalización, lo que le permite establecer un orden de las cosas y tener un funcionamiento aparentemente más normal. Existe otra teoría, la teoría de la deficiencia del yo, que ha tratado de unificar la parte de apego, de identidad y anorexia.
Esta teoría lo que propone es que los cuidadores principales inseguros dificultan la capacidad del infante para poder diferenciarse de ellos y establecer un sentimiento de autonomía. Esta falta de autonomía y de regulación emocional hace que la identidad no se pueda desarrollar de una manera cohesiva, con una sensación de coherencia interna y de capacidad interna. Esto coincidiría con lo que te he explicado antes y esa necesidad de diferenciación que suelen tener las personas con anorexia nerviosa. Esa necesidad que tienen de poder separarse de sus cuidadores y construir una identidad propia en la que se sientan fortalecidos. En mi experiencia trabajando con casos de anorexia nerviosa, el patrón que más me he encontrado es el de chicas jóvenes, adolescentes, que tienen un estilo de apego de tipo evitativo. Personas que se han sentido desconectadas emocionalmente de sus cuidadores principales, aunque hayan podido tener los cuidados básicos, y que no han construido una identidad fuerte y se han criado en la desconexión emocional. En esa desconexión emocional han aprendido a usar el control externo como forma de autorregulación, un poco como lo que puede ocurrir en el trastorno obsesivo-compulsivo. El control y la compulsión se vuelven los mecanismos de regulación emocional. Y esto tiene mucho sentido con el desarrollo de la anorexia nerviosa. Que si lo piensas es un trastorno que se fundamenta precisamente en esto, en la obsesión y en la compulsión. Como he dicho al comienzo de la formación, suelen ser casos de personas que no se han sentido vistas, reconocidas o valoradas especialmente por algo. Y de repente, muchas veces de forma accidental, encuentran algo que les hace sentir empoderadas, algo que han decidido hacer por su cuenta propia y sobre lo que tienen pleno derecho de poderes. El trastorno de anorexia en sus inicios suele llevarse a escondidas, hasta que la familia o el entorno percibe las alertas y empieza a intervenir y a meterse en medio del problema. Por lo que durante los primeros meses la persona experimenta su primer proyecto de emprendimiento y de trabajo personal, en el que está haciendo algo para mejorar su situación física o su imagen, su valor personal, y para lo que está recibiendo también satisfacción personal porque va viendo que lo consigue. Además, hasta que se identifica como un problema, lo normal es recibir también reconocimiento externo gracias a esto. Comentarios del tipo qué guapa estás, cada vez te veo más mona, tener más éxito con los chicos o con las chicas. Recuerdo el caso de una paciente que tuve, que a ella de pequeña sus padres le habían apuntado a un montón de actividades, pues que si baile, tocaba un instrumento y no sé qué más cosas hacía, pero ella me relataba que nunca sintió ninguna de esas actividades como propias de sí misma, como algo que realmente le caracterizaran o en los que ella estuviera expresando quién es. Y que sin embargo cuando llegó el trastorno de anorexia, que ella no lo persiguió en un comienzo, de repente empezó a sentirse ella misma. Como que había encontrado algo en lo que sí realmente se estaba expresando su capacidad. Hay una hipótesis que a mí me cuadra más y que tiene que ver con lo que te acabo de explicar, que también relaciona el tema de apego, identidad y anorexia nerviosa, que es la hipótesis del sentido perdido del yo emocional. Lo que viene a decir esta hipótesis es que las personas con anorexia nerviosa vienen de historias de apego donde no han conectado con sus principales referentes o cuidadores. De esta manera es como si se hubieran construido en soledad. Y cuando tú te construyes en soledad es como no construirte en cierto modo, porque si nadie te descubre es como si no existieras, como si no estuvieras ahí presente. Estás físicamente, pero no te han visto, no te han descubierto, que es una palabra muy potente. De hecho, si lo piensas, el trastorno de la anorexia se ocupa sobre la imagen, que tiene mucho que ver con el descubrimiento, con lo que los demás van a ver de ti. Pero lo que los demás van a ver de ti desde fuera, no desde dentro. Porque la persona aspira a eso, a ser vista desde fuera, y en cierta manera ni tan siquiera, porque lo hace para sí misma. Quizás estés pensando, vale, entonces toda persona que de pequeña no se haya sentido valorada, vista, única, va a acabar haciendo un trastorno de anorexia nerviosa, y evidentemente esto no es así. Hay muchos otros factores implicados, como los factores sociales, y que explican por qué, por ejemplo, este trastorno es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, aunque cada vez también vemos más hombres preocupados por su imagen corporal y por la alimentación. Normalmente las personas que acaban haciendo un trastorno de anorexia tienen una serie de rasgos de personalidad, como suelen ser el perfeccionismo, la autoexigencia. Son personas bastante proactivas y con un cierto grado militar a la hora de conseguir sus objetivos, muy ordenadas, muy racionales. La identidad muchas veces ni tan siquiera está tan fragmentada, simplemente lo que sucede es que la persona no consigue sentir que hay algo que le represente, y eso es lo que busca, algo que le representa, que en este caso va a ser la enfermedad. Recordemos la escena de la película de la que hablaba al comienzo, donde Nina, el personaje de la película, abandona su identidad de chica normal, de chica mundana, para convertirse en la visión idealizada que es el cisne negro. El cisne negro es un personaje que encarna la identidad de algo sobrehumano, algo que el resto de mortales no serían capaces de conseguir. Un poco el sentimiento que se activa en la persona que tiene anorexia nerviosa cuando siente que es incluso capaz de suprimir el hambre. No solamente es que se construya una nueva identidad, sino que esa identidad está bastante idealizada.
Aunque pueda parecer difícil de comprender, cuando la persona con anorexia restringe, siente que cada vez está siendo más ella misma, y que cuando no lo hace, e incluso puede que suba unos gramos de peso, se pierde a sí misma y vuelve a ser esa chica mundana o esa persona sin identidad, tan fuerte o tan marcada como antes era. Incluso yo recuerdo el caso de una paciente que tuve en consulta que me decía que le daba miedo mejorar y que los demás la dejaran de ver como una persona que estaba enferma. El sentimiento de enfermedad que otorga la anorexia también construye identidad. La anorexia puede suponer para la persona la primera vez un hito donde consigue lo que se propone como quiere, que es de una manera perfecta, llevando las cosas hasta el extremo. Abandonando la escala de grises. El control propio del trastorno de anorexia nerviosa, por tanto, tendría dos funcionalidades. Uno de ellos ya hemos profundizado suficiente sobre él, que es esa construcción de la identidad desde el lado del control, la capacidad y la perfección. Y el otro, que sería un lugar seguro para la persona. La persona convierte sus necesidades más abstractas, más complejas, incluso abrumadoras en muchas ocasiones, en algo mucho más sencillo de controlar como es la alimentación e incluso de medir, porque tiene una báscula a mano. Se centra en la restricción alimentaria como elemento de control y al final lo que hace es distraerse de sus problemas emocionales y centrar toda su atención en algo que sí que puede controlar. Esto queda muy bien reflejado en la teoría bifactorial de Maurer y cómo se explica la etiopatogenia del trastorno obsesivo-compulsivo, cómo las personas que no tienen la madurez emocional para poder afrontar ciertas situaciones emocionales desarrollan obsesiones y compulsiones como elemento de control que luego van a cicatrizar o van a deparar en un trastorno obsesivo-compulsivo. Ok, en este punto hemos visto cómo la identidad tiene un papel fundamental en el inicio de un trastorno de anorexia, pero también en el mantenimiento, ya que una persona no va a poder abandonar el trastorno mientras sienta que pierde su identidad con él. Además, también hemos dicho que esto le está dando un elemento de control y que si no se trabaja, la persona tampoco va a tener una buena base de regulación emocional, por lo tanto le va a dar mucho miedo tener que soltar eso que precisamente le está dando seguridad. El objetivo de esta formación nunca ha sido darte unos tips o recursos prácticos para que los lleves a consulta la semana que viene y los hagas con tus pacientes para que mejore mágicamente. No, el objetivo es tratar de ser capaces de entender lo que le pasa a nuestros pacientes para así poder ir un paso por delante de ellos y saber hacia dónde les tenemos que llevar o conducir. Pero sí que te voy a dar o quiero cerrar esta formación con algunas ideas principales que van a ser muy importantes tenerlas siempre presentes a la hora de intervenir en temas de identidad asociados con el problema de anorexia. Porque sí, la comida es muy importante, tenemos que ayudar a nuestro paciente a que le pierda la fobia a la alimentación, vaya subiendo de peso si se encuentra en una situación que está en peligro, pero insisto, el trabajo casi nunca acaba aquí. Uno de los objetivos que yo trabajo muchísimo en consulta es el de ser capaces de mantener parte de la identidad que ha proporcionado la anorexia, pero sin la anorexia. Es decir, la anorexia le enseña a la persona que tiene una gran capacidad para conseguir objetivos y un gran espíritu de lucha, eso es súper positivo. Lo que tenemos que intentar erradicar y así hacérselo ver a la persona es el sufrimiento, la angustia constante y la preocupación constante por subir de peso. Que la persona sea capaz de retener en sí lo que esta experiencia le ha demostrado y dejar ir al trastorno. Además, la identidad que se está construyendo está siendo cimentada sobre un intento de idealización, como veíamos en el caso del cisne negro. Hay que reformular lo que entendemos por control e irnos hacia una idea de control flexible, que también satisfaga a la persona y la haga sentir bien consigo misma y con lo que consigue. También es importante rescatar a la persona que se está quedando enterrada bajo el trastorno. Los hobbies que tenía, como puede ser pintar, dibujar, salir con sus amigos, yo que sé, todo lo que le motivaba y le llenaba, que está perdiendo porque únicamente ya parece que lo único que es trascendental es en la restricción, el cuerpo y el peso. Es muy importante también construir valores, estimular y reflexionar con nuestros pacientes, hacerles preguntas que pueden parecer un poco de carácter filosófico sobre el para qué de todo esto, por qué es tan importante la imagen, qué le está dando, cómo quiere ser ella, cómo se imagina en el futuro. Todas estas cuestiones también son importantes porque al final es una forma de conocer a la persona y de descubrirla, como decíamos antes. También desarrollar una historia biográfica de cómo ha sido y cómo ha llegado hasta aquí. Que la persona tenga la experiencia con nosotros en consulta de que alguien la está viendo y que por fin alguien la descubre y tiene, como digo, presencia en el mundo. Que puede ser muy especial también para los demás sin tener que ser perfecta ni mantener ese grado tan altísimo de exigencia. Por último, quería hacer alusión al uso de redes sociales. Yo me he encontrado muchos casos de pacientes con anorexia nerviosa que seguían perfiles, sobre todo en TikTok, de otras chicas que hablaban sobre su trastorno de anorexia nerviosa.
Esto les servía constantemente para estarse comparando si estaban más o menos delgadas y también para construir un sentimiento de pertenencia en torno al trastorno. Recordemos que el factor que mantiene el trastorno de anorexia nerviosa, el mayor factor, es ese sentimiento de identidad con la anorexia. Por lo tanto, mientras se esté reforzando ese sentimiento de identidad y de pertenencia, esto va a hacer que la persona se aleje más de la posible recuperación. Hay mucha investigación científica que ha puesto de manifiesto cómo los espacios comunitarios, por ejemplo los hospitales donde conviven personas con anorexia nerviosa, muchas veces son contraproducentes porque se refuerzan entre ellas ese sentimiento de identidad con el trastorno y con la enfermedad. Me gustaría cerrar el taller con una idea que creo que resume muy bien lo que hemos visto a lo largo de todo el vídeo, y es que la persona no puede soltar el trastorno de anorexia porque no puede soltar la identidad. La identidad va incluso antes que la propia vida, por eso una persona con este tipo de problema psicológico llega a ponerse tantísimo en riesgo, porque la identidad es lo que nunca se puede perder. E insisto, este trabajo es complementario al trabajo de exposición a la alimentación, porque mientras haya un control tan rígido va a haber muchísima idealización, la persona va a estar muy atrapada por la identidad y ni tan siquiera nos va a dejar entrar. Muchas veces hay que bajar un poco la estructura, ¿vale? Que la persona se relaje un poco y acceda a perder un poquito la identidad para que podamos hacer un trabajo donde nos deje simplemente cuestionarse las cosas y construir una identidad más sana para él o para ella. Lo dicho, espero que te haya molado. Si tienes cualquier duda puedes contactarme, yo siempre voy a estar encantado de resolverte lo que sea. Un abrazo y espero que esto sirva para ayudar a muchas más personas con problemas de alimentación.